El devocional de hoy, a modo de introducción, si usted me acompaña, tiene un salmo ahí, el Salmo 22, 28, versículo dice: porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. De Jehová es el reino, y Él reinará las naciones. El reino de Dios fue un tema central en el mensaje de Jesús. Toda su predicación, sus milagros, sus enseñanzas tuvieron como objetivo inaugurar y anunciar el reino de Dios. Él se refirió, Jesús, con el reino de Dios en tiempo presente. Jesús decía, cuando se acercaba a una ciudad, el reino de Dios ha llegado, ¿verdad? Pero también Él se refiere al reino de Dios como futuro y a la enseñanza a nosotros de pedir que venga el reino de Dios. Cuando uno expresa esta oración, venga tu reino, ¿qué significa? Dice el devocional, ¿qué pedimos cuando venga tu reino? La palabra que se traduce aquí como venga significa aparezca o surja o se manifieste. Entonces, venga significa manifestarse, significa que aparezca. Y en el griego la palabra para reino significa gobierno. En otras palabras, podemos decir, venga tu reino, estamos diciéndole, manifiéstate, Señor, tu gobierno, ¿verdad? Jesús comparó el reino de Dios con un grano de mostaza. Dice así la palabra, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en un campo, y aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza muy pequeñito, pero cuando se siembra, cuando se empieza a crecer, se hace muy grande y muy frondoso. Y eso lo podemos ver. Lo podemos ver cuando el reino de Dios se manifiesta en una persona, eso empieza a crecer y a trasladarse a la familia, ¿verdad?, al barrio. Se puede corroborar esto. Llegará el momento en que el reino crezca y alcance a todas las naciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Lloro por eso. Pero mientras tanto, todos nosotros podemos experimentar la alegría de ser constructores de ese reino. Esa palabra me gusta. Vos y yo somos constructores en este medio, en este día, en este tiempo, del reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos esto? Ahí tenemos algunos tics o puntitos. Poniendo el reino de Dios en primer lugar. Dice la Biblia, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? El reino de Dios. Ese es el principio para empezar a ser constructores de este reino. Buscar el reino de Dios y su justicia. Segundo, dice, sometiendo nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestra vida al señorío de Cristo. Esta adoración que hicimos recién, que fue de mucha bendición, sea de todos los días, ¿verdad? Cristo el centro de nuestra vida. Nuestro Señor, el que nos guíe. Someter tu vida al señorío de Cristo, someter tu familia al señorío y que sea el centro de tu familia, de tu hogar, que Cristo sea el centro de todo. De esa manera vos estás empezando a construir este reino. Compartiendo el evangelio del reino con todos los que nos rodean, cada uno en su área de influencia, familia, trabajo, escuela, vecindario. La Biblia dice, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y por último, extendiendo el reino en nuestras ciudades, a través de nuestras congregaciones, que se abran en otros lugares, que se abran en lugares todavía no alcanzados por el Evangelio. Es decir, tenemos una tarea linda por delante. Y la expresión solamente venga a tu reino no queda ahí, es mucho más profunda. Jesús, cuando Él se manifestó, muchas de sus predicaciones, muchos de sus mensajes, muchas de sus enseñanzas, siempre estaba esta frase: el reino de los cielos se ha acercado,
el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es como tal otra cosa, el reino de los cielos está entre ustedes. Siempre usted observe en los evangelios, cuando Jesús se manifestaba en algún lugar, siempre esta frase estaba presente. El reino de los cielos. Es decir, Jesús hizo mucho énfasis en esta expresión, el reino de los cielos. Esta idea de reino, ¿verdad? Fíjese lo que puso el profeta Isaías. En el capítulo 9 del versículo 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Interesante la profecía de Isaías sobre Jesús, lo que iba a hacer este rey. No tendrá límites, se extenderá, ¿verdad? Y esa es la idea. Jesús vino con esa idea de manifestar el reino de los cielos, manifestar el reino de Dios y trasladarlo de generación en generación. Y hoy nos toca a nosotros, como hijos de Dios, en este tiempo que nos toca atravesar, en nuestra generación, en el lugar que estamos y desde el lugar que ocupamos, ser los constructores de ese reino. Vos y yo tenemos un desafío enorme por delante. Ahora, no podemos entender lo que es el reino si no entendemos los principios que rigen el reino de Dios. Y si no entendemos lo que implica vivir en ese reino. Primer principio. Esto se remonta ya por el libro de Génesis, en el comienzo de la creación. El propósito de Dios fue extender el reino de los cielos en la tierra. Y Satanás lo sabe. Entonces nos enceguece nuestras vistas, nos tapa nuestra visión para que no podamos ver más allá de lo que es establecer el reino de Dios. Ahora el propósito de Dios fue extender el reino de Dios a la tierra, establecerlo en la tierra. Eso es lo que Dios quería. Satanás entendió el poder de ese reino y el hombre lo ignoró. Por eso perdió el huerto del Edén. Y con esa pérdida disipó la posibilidad del reino de Dios. Dios no se rindió y prometió el postrer Adán. Primer Adán falló, pero Dios preparó el postrer Adán a través de Cristo. Cristo vino a establecer ese reino que el hombre había perdido. Pero el principio es que Dios lo quería establecer en la tierra. Segundo principio, Dios no hizo al hombre para el cielo. ¿Cómo es eso? Lo hizo para la tierra. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice la Biblia? Creó al hombre de la tierra, el polvo, pero por el barro lo acomodó un poquito, lo dijo así, sopló y dio vida. Y cuando se termina el hombre, ¿qué pasa? ¿Dónde va el cuerpo? A la tierra de vuelta. Se deshace la tierra. Porque está pensado el hombre para la tierra. Fíjese lo que dice el Apocalipsis. El hombre volverá a la tierra. El cielo es residencia temporal, mientras la tierra es hecha nueva. Cielo nuevo, tierra nueva, en los posteriores días. Y el hombre descenderá a la tierra. ¿Y dónde vamos a vivir eternamente? En la tierra nueva. Tercer principio, el hombre obviamente no puede gobernar la nueva tierra, el reino de Dios, a menos que aprenda a gobernar acá y vivir en el reino. Y acá me voy a detener unos minutos, hermano. Si nosotros no conocemos lo que es el reino de Dios, no vivimos el reino de Dios, ¿cómo vamos a poder transmitirlo a otros? ¿Cómo vamos a poder enseñarlos a otros? Dice que el reino de los cielos, dijo Jesús, está entre ustedes. Está en medio nuestro el reino de los cielos. Y muchos de nosotros no lo disfrutamos o no lo aprovechamos o no lo sabemos ver.
Estamos enceguecidos por nuestras propias realidades que nos superan a veces y en muchos casos nos aplastan, nos agobian y no nos permiten disfrutar o abrazar el reino de los cielos. En otras palabras, estamos en pleno entrenamiento aquí. Es por eso que necesitamos aprender a manejar nuestra familia a través del reino de los cielos, a manejar nuestras emociones a través del reino de los cielos. ¿Qué dice el reino de los cielos para nuestras emociones? ¿Qué dice el reino de Dios en nuestra familia, en las tentaciones, en nuestras finanzas? Todo lo que todos los días vivimos. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones del ser humano hoy? Hoy, dígame. Si no hay problema en familia, tenemos problemas de finanzas. Si no tenemos problemas de finanzas o familia, tenemos problemas emocionales. Todo gira alrededor de eso. El reino, como todo reino, tiene un rey y el reino tiene leyes, tiene estatutos, tiene una cultura, tiene un idioma, todo reino. Y que muchos de nosotros somos ilegales, porque no cumplimos las leyes de Dios. El idioma del reino es un idioma diferente al del mundo. Por lo tanto, el hombre debe aprender a gobernar y a vivir en el reino de Dios. Decirle a que está tuyo, si vivís en el reino de Dios, decíselo, se te tiene que notar. Se tiene que notar que vos sos diferente. Que aunque la cosa esté turbia, que la cosa esté negra, que aunque parezca que está todo feo, en el nombre del Señor Dios va a cambiar la cosa. Porque justamente uno ve más allá de la realidad, debería ver más allá de la realidad. Debería saber el rey que tiene usted, Dios Todopoderoso. Y con esto nos vamos al principio 4. El hombre tiene que entender que él no tiene nada. Todo es de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Nacimos sin nada y cuando nos vayamos nos vamos a ir sin nada. Entonces, ¿para qué te preocupas? Decirle que ¿para qué te afanas? Por algo Jesús dijo, no te afanáis por el día de mañana, qué es comer, qué beberéis. Si yo, mira cómo se visten los pajaritos, los lirios del campo, ¿no tendré yo mejor cosas para ustedes? Dice Jesús. ¿Y por qué te afanás? Te pones ansioso por las cosas que no alcanzaste, que no tenés, si no es tuyo. Todo es de Dios. Inclusive tu familia es de Dios. Nosotros solo somos administradores de este reino. Ahora, eso es lo que entiende el enemigo y por eso pone tanto énfasis en las preocupaciones y se mete, porque como él sabe que si vos entendés el lugar que ocupás y el reino que tenés, está perdido. Entonces viene y te llena la cabeza y el oído te habla y te llena y vos terminás aplastado ahí, tirado en el piso. Por eso es que vos tenés que aprender a vivir el reino de Dios y en el reino de Dios. Y aprender a gobernar y pararte firme en medio de las circunstancias adversas. Por eso Pablo pudo escribir, mirá, a los que aman a Dios todas las cosas suenan bien. Por eso Pablo pudo escribir, mirá, pueden pasar un montón de circunstancias difíciles, pero Cristo es el que reina siempre. Vos te podrás parar y decir, a pesar de las circunstancias, mi Dios reina todavía. Tenés que pararte en el nombre del Señor, porque vos sos habitante del reino de Dios. Y el quinto principio, el propósito original de Dios fue establecer un reino de hijos y no de súbditos. Eso es maravilloso, ¿eh? Y ser hijo de Dios te renueva la identidad o te marca una identidad diferente a la que tal vez vos te hiciste durante tanto tiempo de tu vida o la que te hicieron creer que tenías. Ser hijo de Dios es maravilloso porque eso nos da la oportunidad o por lo menos nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, que dice la palabra. Somos hijos de Dios, por lo tanto herederos de su reino.
Es decir, el reino de los cielos que quiere establecerse te pertenece porque sos hijo, sos parte de ese reino. No sos un súbdito que recibe las migajas, sos hijo. Es partes iguales la herencia. El reino de Dios es el reino que tienes vos hoy y es el que te estás desafiado a construir en esta tierra. Cuando vos decís, venga tu reino, estás diciendo, yo quiero establecer el reino de Dios aquí, con un gobierno donde Dios sea el rey, con un idioma de bendición en unos con los otros, con armonía, con paz, con amor. El intento de Dios fue gobernar lo visible desde lo invisible. Sexto principio. El mundo espiritual invisible siempre es mayor que el visible. El mundo que no vemos es mucho más amplio, más grande que el mundo al que vemos. Entonces el enemigo se aprovecha de esto y trata de que nosotros nos quedemos con lo que alcanzamos a ver. Entonces estamos limitados por nuestra realidad y no podemos ver un poco más allá porque estamos cegados por nuestras condiciones y aún por nuestras limitaciones. Hay una historia en el libro de los Reyes, donde Eliseo va a un pueblo y de pronto ve un ejército enorme, grande, que viene en contra de él para matarlos o para luchar con ellos. Y el siervo de Eliseo lo ve ese ejército y se pone triste, se angustia, dice, mirá todos los que son, lo van a matar, se pone mal, Giesi. Entonces Eliseo habla con Dios y le dice, este muchacho no entiende mucho, Señor, ¿por qué no le abrí los ojos espirituales para que él vea cómo es el reino invisible? Y entonces Dios le abre los ojos a Giesi y alrededor de este ejército enemigo que viene por todo alrededor, por las montañas, había un ejército enorme de ángeles. Y ahí aparece una frase que dice, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y la palabra hoy también se dice lo mismo, más son los que están con vos que los que están en contra de vos. Puede venir muchos a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a vos no te van a tocar porque son más los que están con vos que los que están en contra. ¿Cuánto pueden decir amén? El reino invisible de Dios justamente no se ve, pero es más grande que lo que vos podés ver. Tu Dios tiene mucho poder. Tu rey tiene mucho poder. Mi rey tiene mucho poder. No lo veo, pero sé que viene. No lo veo, pero estoy convencido de que va a lograr. Eso es la fe. Y de esa manera vivimos nosotros como hijos de este reino. Y termino. Dios no pensó en llenar la tierra de cristianos. ¿Cómo no? No. Dios pensó en llenar la tierra de ciudadanos de su reino. La pregunta es, ¿vos sos un ciudadano de este reino? Nosotros acá somos extranjeros, advenedizos, peregrinos, y cuando hablamos de solo ser cristianos podemos limitar este concepto a solo lo que es una religión o una estructura religiosa. Pero cuando hablamos de ser ciudadanos, nos hace levantar la mirada a la eternidad. Somos ciudadanos del reino, embajadores de Cristo en esta sociedad corrupta. Y vos y yo tenemos el desafío de construir el reino de Dios en el lugar que nos toque estar. Somos constructores de este reino. Cuando pedimos a Dios, venga a tu reino, estamos pidiéndole al Señor justamente eso, ser constructores de ese reino. ¿Cuánto aceptan el desafío? ¿Cuánto aceptan el desafío de vivir en el reino? Ya te escuchó el Señor, ya te vio. Ponete de pie y vamos a orar.